vamos a ver qué nos dice alguien que es un especialista y quiero conversar con Graciela Rodríguez, la licenciada Graciela Rodríguez. Hola Graciela, ¿Qué ¿cómo estás? tal? ¿Cómo estás, Héctor? Acá ¿Todo bien? estamos haciendo un programa que se Bien, llama Vamos por Más sí, y aquí en Radio María, la radio del Obispado. Y bueno, es Marce. decime Graciela, ¿qué pasa en las personas, en los padres? No sé, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de un violador que Ujú, viola a su hija a los 4 años? Y ujú, después, ¿cómo queda esa niña? ¿Cómo se recupera? Yo la verdad que quedé medio choqueado con todo esto anoche. ujú. Yo creo que fundamentalmente tenemos que ver que es la línea de la psicopatía, ¿no? La psicopatía es una enfermedad psicológica que trata sobre, por ejemplo, todo lo que es delictivo. Es una enfermedad psicológica grave de la línea de la psicosis, ¿no? En donde son personas que tienen características de perversidad, juegos perversos, que las personas tienen una desconexión realmente grave sobre la realidad y sobre el principio de realidad. Tenemos que partir de la psicopatía. Si no, Sí. no se entiende realmente todo esto, cómo una cabeza puede pensar así. Entonces, son personas que en realidad generan con alta gravedad de sistemas familiares perversos, corruptos, ¿no? Todo se genera dentro de un vínculo familiar. Después son personas que ya desde chicas, los psicópatas ya desde chicas van creando características en sus personalidades, generadas por un deseo. Como alguien genera un deseo de amor, esta gente genera deseo con respecto al odio, ¿no? Busca provocar el odio y no el amor. O sea, son personas que ya vienen generando desde chicos una etapa de enfermedad seriamente grave, ¿no? Entonces son personas, estas personas violadores, son personas psicópatas con estas características que digo yo, ¿no? O sea, enfermedades que tienen que ver más con la línea de la psiquiatría, ¿no? Pero, Son personas que realmente no se recuperan, no tienen recuperación, digamos, las personas que están a veces en institutos y a veces mismo en otros centros y no son personas recuperables realmente. A veces tienen características como que se conectan más con el principio de realidad, pero en realidad son ficticias. Es no es casi de un conocimiento, digamos, claro el que se puedan recuperar. Anoche miraba un programa de televisión, le estaba contando a la audiencia, ¿no? Le contaba y le decía que me enganché con ese programa y bueno, terminé volcando todo lo que pasaba hoy en el programa, ¿no? Dos chicas que eran violadas de los 3, 4 años por sus padres. Yo la verdad que quedé digo, ¿cómo se puede ser? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de esas personas? ¿Cómo se recuperan? ¿Por qué lo toman? ¿Cómo le hacen daño a un ser al cual vos tenés que amar? Porque Lo es tu que pasa hijo. es que como por eso hablé de la psicopatía y la deformación que tiene el psicópata de la realidad. El psicópata ve a otras personas no como personas, sino como objetos. Entonces, los hijos no los ve como hijos, los ve como un objeto. Tiene una deformación de la realidad y además son grandes actuadores, actúan dentro de las familias, mantienen secretos, por eso es que generan familias, están dentro de familias que se llaman seriamente, hay diferentes categorías, si se quiere, de tipos disfuncionales de familias. Hay familias seriamente perturbadas, que son las que tienen por padres, ¿no? Por ejemplo, un papá o una mamá de línea de la psicopatía, en donde va generando secretos, intrigas, enfermedades transgeneracionales, o tienen alianzas transgeneracionales con los hijos, porque ya está tan deformada la realidad que no toman a los hijos. Por eso digo, tenemos que partir de una mente enferma. No pueden, nosotros a veces desde la neurosis, de personas sanas, no podemos entender cómo ellos ven la realidad, cómo leen sus vínculos, cómo se relacionan. Los psicópatas no pueden armar un vínculo,
tienen relaciones pero no se vinculan, porque el vínculo es necesario entre personas, no entre personas vistas como objetos. Hay una deformación de la realidad, del mundo y de las personas. Entonces, como uno tiene una lectura distinta, no puede entender como una mente enferma lee la realidad. Por eso te pasa a vos como como un enfrentamiento con esa complejidad que no la entendés, porque no leen la realidad como nosotros. Para ellos lo más importante es una descarga, y en el momento de la descarga psicopática, de la estocada, como decimos nosotros, psicopática, no ve que en ese momento es su hija. Es un objeto a disposición. O sea, se lee como mente enferma. Entonces, una mente sana le cuesta muchísimo, nosotros, al escuchar un programa de televisión, cómo esas personas pueden leer esa realidad. Pero es porque la leen deformada, es una mente enferma, ¿no? Y ahí todo lo que viene, porque en realidad después encierran a otras personas, en realidad son familias que entran en un secreto, porque hay amenazas, intrigas, coaliciones, después que se genera ese abuso, ¿no? Que eso es lo más terrible, lo que se va armando. Y hay muchos más casos. Habitualmente yo en este momento estoy trabajando con problemas de abuso en chicos de nivel inicial. Hay muchos más casos de los que vos crees. Estoy trabajando con un caso de nivel inicial de una nena de 5 años, abusada por un profesor. Estoy con esa familia trabajando. Con lo cual, vos fijate cómo deforma la institución. Todavía tiene trabajando a ese profesor, todavía no lo quitó de la escuela. O sea, lo tiene como en tarea pasiva, pero cómo está más cerca de nosotros la psicopatía y la enfermedad y la decadencia en estos casos que lo que nosotros podemos ver. Pero esas mentes enfermas no pueden de alguna manera tener ni vínculos, ni conocer el amor, ¿no? Son destructores, son violentos, y habitualmente los abusos, más que si no sea de la institución, están dentro de la familia. Es un tío, es un abuelo, es un primo, y de ahí se teje una realidad totalmente deformada, ¿no? Desde la línea de la psicosis familiar, en donde nadie habla, porque el hablar es una amenaza, porque tienen miedo a la denuncia, y se genera todo un contexto extremadamente violento. ¿De dónde nace esta enfermedad, no? Porque no sé cómo, yo no sé, mi mente es tan chiquita que por ahí no alcanzo. No, ¿sabes qué pasa? No es que es chica, al contrario, no está, cada ser humano lee su realidad desde sus esquemas y de sus modelos de pensamiento. Tu esquema de modelo de pensamiento, como el mío, yo lo único que tengo son algunas herramientas que he aprendido para transmitir lo que te estoy transmitiendo. Y no solamente de lo que leí desde la postura, desde lo conocemos psicológico, desde la psicología de la facultad, digamos, sino lo que fui aprendiendo a través de mi formación de familia, porque en realidad hay muchas cosas y todavía uno va aprendiendo, porque la realidad supera cualquier teoría, te aclaro, Entonces es como que ir aprendiendo otros modelos de pensamiento para acercarnos a la decadencia social violenta y sobre todo, yo te digo, perversa. Hay mucha perversidad. ¿De dónde nace esa perversidad? ¿Cómo? Graciela, escúchame, yo tengo 53 años. Sí. No pasa, no sé qué me pasaría por mi cabeza de querer hacer algo con alguien que no amo, con alguien que por ahí amo y le quiero hacer daño. ¿Cómo le voy a hacer daño a mi hija de esa manera, de lo peor? La chica anoche decía, la persona que me tiene que cuidar, que me tiene que guiar en la vida, que me tiene que amar, me hace este daño. Yo decía, ¿dónde nace esa cabeza tan perversa de querer hacerle daño a su hija? Bueno, vuelvo a comentarte lo siguiente. Son personas que, como uno genera, vuelvo a decir, son mentes enfermas, que tienen desconectado totalmente de la realidad, no son personas que pueden estructurar vínculos de amor, lo que generan ellos son odio. Ellos no ven que es una hija a la que le tienen que dar amor, ellos ven como un objeto
como un objeto, como una presa, ven al otro, a ver, ¿viste como un ave de presa, a ver, como un ave de rapiña? Así Sí. ven a veces las presas, les gusta la sangre, les gusta el odio, y no ven a su hija, sino ven como un objeto, digamos, que ellos puedan circunscribir en la descarga. El psicópata siempre busca una descarga, ¿m? Y busca una presa. Esa, pues, ¿viste? Busco la presa, ¿no? Busco la presa. Entonces el psicópata siempre tiene una presa obsesiva a quien condenar. Porque no, ya te digo, los modelos de nosotros, nuestros modelos de pensamiento, a veces no están estructurados para leer esa realidad. Lo tenés que ir buscando desde, ya te digo, desde algún otro recurso que en realidad no sean los comunes, porque no es ¿cómo un padre no ama a una hija? No, porque está enfermo. Él, en vez de generar amor, genera odio. Sí. Y la relación con la hija no es con la hija, es con un objeto roto, con un objeto deformado. Entonces, lo que generan, lo que ellos buscan es odio, y en el odio se descargan. Cuando ellos son grandes provocadores, grandes artistas de la maldad, sería, para resumirlo, como para que lo entendamos, grandes artistas, y buscan permanentemente provocar a la presa. Siempre tienen una presa, y disfrutan cuando la presa sangra, buscan sangre. Ay, bueno. Yo estoy describiendo las características del psicópata. Sí. ¿Cómo se estructura? Bueno, hay muchas teorías que hablan sobre cómo se estructura la psicopatía. Yo voy a contar la que a mí me parece más, la que tiene que ver con el tema de las relaciones, que yo siempre digo que todo se estructura en relación. Si bien uno viene con un dispositivo temperamental, para que entiendan nuestros oyentes, nacemos con un dispositivo temperamental, todo eso se puede ir convirtiendo, construyendo, y uno se hace en contexto, uno se hace en relación, las personas se hacen en relación. Por eso es tan importante los contextos que les ofrecemos a nuestros hijos. Por eso si un chico nace en un contexto de una familia seriamente perturbada, con una persona psicópata o psicótica, y que genera y arrastra a toda la familia, ese contexto va a debilitar los recursos para que ese chico o esa nena crezcan y evolucionen normalmente. Entonces, ¿qué pasa? La psicopatía, en realidad se dice que teniendo un dispositivo, también en una estructura en donde existe una madre, una relación simbiótica con la madre que se rompe. Y como que no hay un buen vínculo, una buena díada entre madre e hijo, y la madre ya tiene la madre de ese psicópata tiene una característica psicótica. ¿Qué quiere decir? Como que no se puede vincular desde el amor con ese chico. Entonces, ya desde el inicio puede mostrar que lo quiere, pero en realidad no lo puede aceptar a su hijo, y genera muchas actitudes de rechazo hacia ese hijo. Entonces ese hijo capta desde chiquito el rechazo de la madre. ¿Se va entendiendo? Sí. Va captando perceptivamente desde que toma la teta, desde que se contacta, que la madre le miente, que la madre siente, porque los chicos son mucho más perceptivos que los adultos. Entonces percibe el rechazo de la madre. Al percibir el rechazo, se instala en el aparato psíquico del bebé, el deseo inconsciente del odio. Entonces el chico, en vez de hacer desde el vamos, llamar la atención con el amor, llama la atención desde el odio. Entonces provoca a la madre, para, en vez de hacerla para que lo ame, que lo odie, o sea, provocarle reacciones adversas a la mamá. En vez de estructurarse el deseo de amor, se estructura el deseo del odio. Qué bárbaro. Entonces, desde chiquito es un chico que provoca el deseo psicopático de la madre. Quiere decir, yo agarro y le tiro la taza, se lastima a mamá, y ahí me llama la atención y estructuro, y es como una venganza psicótica o venganza psicopática al rechazo inconsciente de la madre hacia ese hijo. No sé si se entendió. Sí, la verdad que una psicopatía, digamos. Lo describiste muy bien, y la verdad lo pude entender perfectamente. Así Silvia, se estructura
una relación, un vínculo de perversidad psicopática en un chico que después va a generar el rechazo de los amigos, porque en realidad son chicos que después con la adolescencia transgreden y estos chicos transgreden y llaman la atención permanentemente en su grupo de pares, haciendo cosas para dañarlos, ¿no? O generando cosas que tienen que ver o llamando la atención desde el lado de la adversidad, desde el lado del daño, desde el lado de lastimar a sus compañeros. Por ejemplo, yo tuve un nenito de 12 años que hizo, invitó a los nenes a su cumpleaños y hizo una fogata con un árbol, en donde tuvieron que llamar a los bomberos, ¿no? Sí, por eso, estas cosas están más cerca nuestras que las, digamos, que lo que nosotros creemos. Además son personas muy inteligentes, muy capaces, muy hábiles, muy sagaces, muy actuadoras, cuestiones de sagacidad, del cinismo, transgresoras, actuadoras, no hablan, actúan. Estas son las características y en realidad se estructuran más, como explota más en la etapa de la adolescencia, sobre todo en la segunda etapa de la adolescencia, que es alrededor de los 16 años hasta la edad tardía. Ahí es donde más hacen los picos, como hace el pico la esquizofrenia, en esa época de la vida. Licenciada, la verdad tiene muchísimo trabajo, la veo a full prácticamente cada vez que la veo los sábados aquí, pobre, va bien, va. Sí, ahora estamos ordenando el trabajo y bueno, vamos, pero estas cosas son, lo que yo te quería comentar era un poco no hablamos de las consecuencias de la víctima, o sea, las consecuencias de la persona que, digamos, es víctima de la psicopatía. Eso es importante que lo digamos. ¿Y cómo? A ver, decímelo, a ver, contámelo. En realidad, las personas, tenemos que hablar que todos podemos ser víctimas de un psicópata. Por eso yo siempre digo, tengamos la autoestima. La autoestima es el amor hacia uno mismo, en el buen sentido, el valor de nuestras vidas. No tiene nada que ver con el ego, sino el valor de nuestras vidas. El psicópata es un gran artista. En las parejas, hay muchas parejas con hombres o mujeres, pero fundamentalmente se observa más la psicopatía en el hombre. Cuando tenemos baja la autoestima, muchas veces somos presas de un psicópata. ¿Por qué? Porque el psicópata tiene algo. Al ser un gran actuador, tiene una habilidad para captar la autoestima baja de las mujeres. Entonces, te empieza a ver y te empieza a decir, ay, pero sos hermosa, sos esto, sos la otra. Entonces, y así como te sube y vos te enganchás, sos un objeto. Cuando te usa, te larga. Y después sos la cucaracha peor. Entonces, muchos de las presas de los psicópatas son personas con características depresivas, con crisis de angustia, ¿no? Entonces es importante que a la hora de, podernos en relación o estar con personas, tengamos esa autoestima, porque podemos ser rápidamente presas de un psicópata. A las mujeres le aclaro esto. Gente que trata como objeto, que un día te usa, el otro día te tira. Sí. Eso lo que pasa, y siempre hay una presa, siempre se acercan para dañar, porque para ellos el vínculo es con el odio y no con el amor. Y construyen relaciones en donde siempre son de papel. Uno puede ser un papel y puede ser un víctima de un psicópata, con lo cual es importante poder sostener el valor de uno mismo y su propia personalidad. En el segundo caso, las personas que viven y generan vínculos de psicopatía, los hijos tienen que hacer una gran trama, empezar a reivindicarse y a recuperar esto, porque como yo te digo, así como a vos te costaba entender un modelo neurótico, un modelo para poder entender la psicopatía, yo creo principalmente los chicos los tenemos que recuperar desde el amor, que esa persona, yo les enseño mucho el tema de la enfermedad, y de la enfermedad desde el lado del no poder, el no poder ver, el no poder reconocer, la ceguera que existe en las enfermedades psiquiátricas.
la ceguera y la alienación, llevarlos a estos hijos que son víctimas de un circuito, no solamente de una persona psicópata, sino que los psicópatas generan en las familias un circuito psicópata que tiene que ver con las intrigas, con los secretos, con las amenazas. Si hablas, la palabra está prohibida. Entonces son chicos que en realidad están atados y pueden llegar a cualquier enfermedad mental o física, con lo cual hay que llevarlos a la reparación, a la reivindicación con el amor, pensando que si fueron víctimas de enfermos que estaban ciegos y que no los podían reconocer como personas, desde el lado de del reconocimiento de la figura de personas. Desde ahí es buenísimo trabajar. Es largo la recuperación, pero hay que ver desde qué lugar el objetivo y el propósito es de la reparación y del reconocimiento de personas, haciéndoles entender que la persona psicópata no puede verlos en calidad de personas y salir de los circuitos, porque lo que más cuesta en estas personas es salir de los circuitos psicopáticos, porque reconocen mucho los vínculos desde ahí y se meten en otros circuitos psicopáticos. Entonces, tenemos que ayudarlos a reconocer esos circuitos como parte de la enfermedad y que ellos también fueron parte de la enfermedad. Entonces, a reconocerse, a amarse, a ver que fueron víctimas de personas que no los pudieron ver ni confirmar como seres humanos. Entonces, cuando uno trabaja sobre eso, los va ayudando a salir de esos circuitos para no meterse en otros circuitos psicopáticos. Muy bien. Bueno, desde ahí Silvia, la verdad, me dejaste pensando y bueno, la verdad que siempre es un agrado charlar con vos porque nos enseñás muchísimo y bueno, aprendemos, que es lo más importante. Yo también estoy aprendiendo de mis pacientes, de las situaciones y de aquellas que, digamos, esto lo traté de hacer una mera descripción, de acá hay mucha profundidad en sentimientos, en afectos, y yo les pido a todos que tratemos de salir. Lo más peligroso son hoy en la sociedad los circuitos perversos, los circuitos psicopáticos, a los que todos podemos estar inmersos. Esta cuestión de reconocer cuando la gente abusa, cuando la gente te trata mal, cuando hay en los trabajos circuitos de como que te tratan, te amenazan, te maltratan, no dejarse llevar por esos circuitos, estar afuera, porque todos podemos ser víctimas, no solamente de los abusos sexuales, sino de los abusos psicopáticos que nos generan situaciones de violencia. Silvia, gracias. Gracias, bueno. Dios te bendiga. No, por favor, gracias. Gracias por tu tiempo también. No, por favor, hasta luego. Gracias, hemos charlado con la psicóloga